Mi nombre es Gabriela Lochamín y hoy vamos a ver sobre el cerebro, su composición y funciones. Sigamos. En esta imagen podemos visualizar el cerebro, que es el órgano central del sistema nervioso. Controla la mayoría de actividades de nuestro cuerpo, procesa, integra y coordina información que reciben de los órganos de los sentidos y mantiene las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de células nerviosas, que son las neuronas y que podemos visualizar en la imagen, trabajan unidas a través de impulsos eléctricos, lo que se conoce como sinapsis. Igual está en la imagen y lo pueden visualizar para coordinar las actividades físicas y procesos mentales como razonar, pensar, sentir, etc. También encontramos otras células como los astrocitos, que son células de soporte que proporcionan nutrientes y sostén estructural a las neuronas. También están involucradas en la formación de la barrera hematoencefálica. También tenemos los oligodendrocitos y las células de Schwann. Estas células tienen la función de formar la mielina, una sustancia que recubre los axones y acelera la transmisión de señales nerviosas. También tenemos la microglia, que actúa como células inmunológicas del sistema nervioso, participando en la defensa contra los patógenos y eliminación de los desechos celulares. Los tres principales componentes del cerebro son encéfalo, cerebro y el tronco cerebral. El encéfalo tiene funciones de supervivencia, funciones de control del movimiento, sueño, hambre, sed, emociones. El cerebelo está situado debajo del cerebro, como podemos ver en la imagen. El tronco encefálico está debajo del cerebro y en la parte delantera del cerebelo. A continuación, detalles de cada uno. Las funciones del encéfalo son tan admirables como extraordinarias. Depende de miles de millones de neuronas y de la comunicación interna entre ellas. En este se generan las creencias, los recuerdos. Este es sede del pensamiento y la inteligencia. Así también es el centro de control de todo el organismo. Como podemos ver en la imagen, está formado por 3 estructuras: cerebro, tronco encefálico y cerebelo. En la imagen podemos ver que el cerebro es el componente más grande que tenemos. Este es el encargado que todos los procesos funcionen de manera correcta. Procesos como la sensibilidad, la inteligencia, movimiento, función de los órganos. En la imagen también podemos ver que tiene una superficie arrugada. Estos son pliegues que se denominan mapa de la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte exterior que rige las funciones superiores, como lenguaje, emociones, genera pensamientos y controla los movimientos corporales. Si podemos ver, también presenta una hendidura que llega hasta el cuerpo calloso, que lo divide en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo se le atribuye el razonamiento y el lenguaje, también habilidades científicas y matemáticas. Controla el lado derecho de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho se le atribuye el arte y la música, así como la imaginación. Controla los movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Como pueden ver en la imagen, tenemos ya toda la estructura del cerebro. Entonces, los hemisferios se dividen en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que está ubicado detrás de la frente y se encarga de gran parte del pensamiento complejo, imaginación, planificación y comportamiento. Ahí también podemos observar al lóbulo parietal, que está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal. Alberga la corteza sensitiva, procesa mensajes relacionados con el tacto, gusto y temperatura, y a la corteza motora, que es el control del movimiento. Lóbulo temporal está situado detrás de cada sien, alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y emociones. Y el lóbulo occipital, que está en la parte posterior de la cabeza, controla la corteza visual, es decir, lo que vemos. Ahí ustedes pueden visualizar toda la estructura del cerebro. Entonces, tenemos el cerebelo, que es la estructura del tamaño de una nuez, situado en la base del cráneo. Ahí ustedes lo pueden observar y se encuentra bajo el lóbulo occipital.
Coordina funciones como equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje. Tenemos al tálamo, que recibe información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, la cual es filtrada antes de enviar a la corteza, para evitar una sobrecarga del cerebro. El hipocampo es la área ubicada al interior del lóbulo temporal. Es importante para la memoria y el aprendizaje. Tenemos el tronco encefálico, que se ubica en la base del cerebro y conecta con la médula espinal. Está compuesto por 3 áreas: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que permite que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico. Tenemos la hipófisis, que se encarga de liberar hormonas y precursores hormonales junto con el hipotálamo. La neurodidáctica y la neuropsicología son campos que exploran la intersección entre la neurociencia y la educación, proporcionándonos información sobre cómo el cerebro funciona y cómo se puede aplicar esos conocimientos en la enseñanza y el aprendizaje. Ambos campos reconocen la importancia de considerar la individualidad de los estudiantes y adaptar las prácticas educativas en función de las diferencias en la estructura y función cerebral. También es importante la relación entre la estructura del cerebro y las funciones cognitivas específicas, lo que nos permite conocer cómo diseñar entornos de aprendizaje que aprovechen al máximo las capacidades del cerebro. Es importante conocer sobre estrategias pedagógicas que fomenten la atención, la motivación y la memoria, tomando en cuenta cómo estas funciones están relacionadas con áreas específicas del cerebro. La neurodidáctica y la neuropsicología proporcionan un marco teórico y práctico para comprender y aplicar los principios de neurociencia en el contexto educativo, facilitando estrategias más efectivas y personalizadas para la enseñanza y el aprendizaje. Muchas gracias.